que significa redundar o reforzar lo que ya hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de micosis superficial. La superficial o epidérmica también recibe el nombre de cutánea, cutis, piel. Entonces, hablamos de que esta micosis cutánea o superficial está determinada por dermatofitos. ¿Cuáles eran las especies que habíamos dicho que clínicamente nos resultan importantes? El Malassezia, El Trichophyton, el Malassezia, el Epidermophytum y el Microsporum, ¿sí? Que son de importancia clínica porque dentro de... ¿Cómo eran los métodos, los mecanismos de contagio? ¿Se acuerdan? sí, por el... Claro. La primera era... ¿Me escucho? ¿Ah? ¿Me escucho? Eran Claro, de persona a persona, luego por contacto de planta, de suelos, ¿no? Suelos o aguas, por contacto con animales y fomites, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, ropa de cama, vestimentas, ¿no? Entonces, dentro de estos géneros habían especies, ¿no? Y hablábamos de quiénes, de dos tipos, la tiña, no, la tiña y la, son dos tipos de tiña, la tiña por dermatofitos y la tiña por Malassezia. La tiña por dermatofitos era el corporis, cruris, capitis, corporis, ¿no? O sea, manos, pies, índex, cabeza y de las uñas. y uñas. Y la Malassezia era piel, pero que tenía que ver con una característica diferente en el aspecto y la morfología, ¿no? O sea, el aspecto de la zona donde ésta se instala. ¿Se acuerdan? Entonces, hablábamos de muchas especies, pero las que nos interesan eran estas tres y la Malassezia. ¿Se acuerdan? De las Malassezas, ¿cuál era la más importante en nuestro medio o la que más frecuencia o más frecuentemente tenemos? Era la Malassezia furfur, ¿sí? Entre los Microsporum tenemos el Microsporum canis, que es una de las especies más comunes que afecta al perro, al gato y que es contagioso en el ser humano, ¿no? Nosotros que estamos en contacto con, o sea, por lo general es perros y gatos, ¿no? Es raro tener conejos, gallinas, cuyes, ¿no? Como mascotas, digo yo. No es frecuente tenerlos como mascotas. Normalmente se crían para el consumo, ¿no? No todos, pero algunos, o sea, no es frecuente tenerlos como mascotas, ¿no? Criar un conejo 8 años hasta que muere, o criar un hámster hasta los 4, o un loro hasta los 6, ¿no? Entonces, no es frecuente tenerlos como mascotas. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? El perro y gato, y en ellos el Microsporum. ¿Sí? Entonces, decíamos también que en esta micosis cutánea no es frecuente que el hongo ingrese a través de heridas o erosión de la piel, pero que sí se daba, en algunos casos, una infección subcutánea
por hacerse una herida y que este hongo pueda instalarse en el tejido subcutáneo y producir una celulitis. ¿No? Podría también instalarse solo en cabello, y se acuerdan, ¿no? Que tiene un aspecto de liendre, ¿no? Como una bolsita blanca alrededor del pelo. Y esta tenía dos formas, ¿se acuerdan? Una que solo afectaba el pelo, que se llamaba exo o ectotrix, y una que además de afectar al pelo, afectaba el folículo piloso, o sea, ingresaba a través del pelo al folículo, a la papila, e infectaba a la glándula sebácea que está ligada al pelo, ¿no? Y producía foliculitis, y esta se llamaba endotrix, ¿sí? Entonces decíamos que entre todo este grupo, estas dos primeras, las superficiales y las cutáneas, no había una respuesta inmune. Vamos a reforzar esto y vamos a hacer micosis profunda en la segunda clase, ¿ya? Voy a adelantarla. ¿Por qué? Porque en la semana 7 vamos a hacer Cándida, Histoplasma y Cristosporum, y así en la semana 8, donde se supone que tenemos reforzamiento de Cándida, Cristosporum, ya no los saturo haciéndoles una clase previa, sino de frente preparamos el examen. ¿Les parece? Porque acá me figura que en la semana 8 es el examen teórico, pero además tiene clase. Entonces, sí, así figura. Vamos a salir bien. Solo examen. Creo que esa semana no íbamos a tener ninguna clase, solo nos Porque iban nos van a decir cambiar cuándo de horario. teníamos que llegar para el examen. ¿Cuándo? ¿En esta clase? No, en la semana 8. Para los parciales. Claro, pero miren, por ejemplo, hoy es semana 6, ¿verdad? Entonces, en la semana 6, acá está, en la semana 6 tenemos micosis cutánea y subcutánea, que es la que estamos haciendo ahorita, que son 14 diapositivas, de las cuales la mitad son presentación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo en las siguientes 2 horas que tenemos es adelantar y hacer Cándida y Cryptosporum, ¿ya? O sea, Cándida, Pneumocystis y Cryptococcus, ¿ya? Que también son pocos, son 17. Consideren que la mitad es presentación. Y en la semana 8, ustedes tienen una retroalimentación. Entonces, esto que son 19 diapositivas que tienen que ver con un recuerdo, un reforzamiento de las 3 clases, ¿no? De las semanas 5, 6 y 7, que son hongos, ¿sí? Porque hemos hecho 5 superficiales, 6 cutáneas y subcutáneas, y las 7 levadura, o sea, lo que son mucosas y sistémicas. Entonces, si ustedes, yo lo veo así, si gustan esa semana, reforzamos, o de lo contrario, esto lo corremos a la semana 7, y así la semana 8 solamente en la primera hora explicamos cómo va a ser todo el procedimiento del examen, y en la siguiente sesión, que es en el 104, tomamos el examen. ¿Les parece? Y si no, lo dejamos como está. Entonces, esta semana 7 vamos a hacer un resumen de las 3. O si gustan, sí, pues no, hacemos un resumen de las 3, de todos los hongos, y de repente en la primera hora de la semana 8 del examen hacemos un resumen de bacterias. Podría ser, preparo un resumen de ambos, ¿sí? Y como que reforzamos, y luego viene el examen. Claro que la pregunta del examen no tiene nada que ver con el refuerzo, pero por lo menos les va a servir para que aprendan. No mentiras, siempre tiene algo que ver. ¿Ya? Entonces, esta es la semana 6. Vamos a hacer la semana 6. Terminamos con la semana 6 y abajo hacemos la semana 7.
Listo, nos quedamos acá entonces. Decíamos entonces que hay 4 clasificaciones de las que habíamos amarrado la semana pasada. Y decíamos, yo siempre me olvido de las cosas, disculpe. ¿A qué hora termina esta clase? 10 y 20, si no me equivoco. Ya, 10 y 20. Cabello, Presente, profesor. Carguarica, para recordar un poco de la clase anterior, ver algunas características y luego reforzamos con lo que sería la semana 7 en la siguiente y hacemos un resumen en la semana 7 y 8, ¿sí? De lo que serían hongos y bacterias, un resumen no tan abundante, pero sí me interesaría, sí me interesaría que ese refuerzo, ya vamos a tocar, dentro del resumen haré unos, vamos a ponerlo así, ¿cuántos son ustedes? ¿13? 15. Entonces voy a hacer un resumen en 15 temas o 15 puntos. ¿Ya? Así que lean, porque vamos a empezar escuchándolos a ustedes y luego complementamos y reforzamos. ¿Ya? Porque veo que las clases de hongo en realidad han hecho 3 de hongo cuando con 2 estaba más o menos, entonces la tercera la vamos a hacer como refuerzo. Listo, entonces decíamos que las superficiales tienen que ver con la piel. No es frecuente que ingresen al tejido subcutáneo, o sea, no es frecuente que atraviesen la piel. Entonces, si no atraviesan la piel, si no tienen contacto entonces, si no tiene contacto con tejido subcutáneo o con mucosas, significa entonces que este tipo de hongos no produce respuesta inmune. Para que pueda haber una respuesta inmune, necesita tener contacto con células del sistema inmune. Y las células del sistema inmune están en tejido intersticial por trasvasación de vasos sanguíneos y en el epitelio de mucosas. En el epitelio de mucosas hay una célula que se llama célula presentadora de antígenos o célula M. Entonces, si no hay contacto con este tipo de células, en el intersticio hay linfocitos, hay células plasmáticas, hay macrófagos, ¿no?, que trasvasan del vaso sanguíneo cuando encuentran elementos extraños. Entonces, en esos casos, y entonces estamos hablando de micosis mucocutánea o subcutánea, ¿sí? Bueno, acá lo ponen como cutáneo y mucosas, pero es lo mismo, ¿ya? Puede ser mucocutánea o submucosa o subcutánea. En estos casos sí hay contacto con células del sistema inmune. Significa entonces que podría generar una respuesta de tipo inmunológico. ¿Por qué digo podría? Porque normalmente para los hongos no hay inmunoglobulinas presentes en este sistema, sino una respuesta macrofágica. Entonces, hablamos de algunas mucosas. Entonces, si esto es así, hay contacto con células que se van a convertir en macrófagos y que van a atacarlas las van a reconocer como elementos extraños y las van a atacar. ¿Sí? En el caso de las subcutáneas, hablamos de que primero se instala en el tejido epidérmico, luego por medio de una grieta, una erosión en el epitelio, se expone el tejido subcutáneo
y este hongo se instala, ingresa a este tejido. Cuando tiene contacto con el sistema o con el tejido subcutáneo, va a haber una respuesta, como repito, de trasvasación de leucocitos del vascular al extravascular o intersticial. En este intersticio, en este tejido conectivo subcutáneo, va a haber una respuesta, como les dije, leucocitaria. ¿Quiénes van a formar parte de esta respuesta? Los monocitos, que se convierten en macrófagos, los linfocitos, que se convierten en células plasmáticas, los leucocitos y los eosinófilos. Pero esta respuesta eosinofílica, por lo general, es una respuesta de tipo alérgica o parasitaria, ¿no? Normalmente, o lo más frecuente, es una respuesta de monocitos y de linfocitos, ¿no? Que son los que se convierten en macrófagos o que producen algún tipo de fagocitándolo. Lo que hacen las células leucocitarias es rodearlo, envolverlo y formar como una especie de quiste, ¿no? Como un nódulo alrededor del elemento, y a eso se le define como granuloma. Cuando las células leucocitarias se envuelven al elemento extraño, lo empiezan a rodear y lo enquistan. Estos granulomas, en algunos casos, derivan en abscesos. No siempre drenan, y entonces hay que hacer una cirugía menor, hay que liberarlos, se corta piel y se sacan como unos nodos. Cuando hablamos de micosis profunda, ¿se acuerdan que decíamos? La micosis profunda tiene que ver con el ingreso a través de torrente circulatorio, que puede ser sanguíneo o linfático. Esta circulación o este llevar a estos entes extraños por la circulación puede determinar que en algún momento de la circulación estos elementos salgan del vascular y se instalen en algún órgano. Podrían instalarse en un solo lugar o podrían instalarse en diferentes lugares. Entonces hablamos de micosis sistémicas cuando están en circulación, micosis profunda cuando se instala en algún órgano, en algún tejido de algún órgano, ¿no? Y podría hablarse de diseminación o micosis diseminada. Cuando se tiene este tipo de instalación de hongos en tejidos profundos en el sistema circulatorio, esta diseminación desencadena o puede determinar una sepsis. ¿Qué es una sepsis? Es una infección generalizada, mucho más difícil de tratar. Normalmente cuando ya hay sepsis, el cuadro es de pronóstico reservado. Entre los géneros o especies dentro de estas micosis, para cada uno de estos tipos de clasificación, decimos superficiales, tenemos la piedra y la titiriasis, ¿no? La tiña. En el caso de las cutáneas, ¿sí? Tenemos lo que es dermatofitos, que es infección de piel, onicomicosis, que es la infección de las uñas, ¿no? El intértrigo, que tiene que ver con piel, es una erosión eritematosa, ¿se acuerdan que lo vimos? Y la candidiasis, que tiene que ver con piel y con mucosas oral
vaginal, que es lo más frecuente. Las subcutáneas, hablamos del micetoma y la esporotricosis. Y las profundas, hablamos del paracoccidio, del histoplasma, del coccidio, del cryptococcus, del aspergillius, de la cándida y del mucormicosis. Ahora, de estos, los más frecuentes en nuestro medio y de importancia clínica son el paracoccidio, el histoplasma, el criptococo y la cándida. El aspergillus por lo general es de medio ambiente, no es frecuente, aunque está considerado dentro de las micosis profundas. Profesor, ¿solo son tres? ¿Solo son tres? De importancia, de todo ese grupo, es el paracoccidio, el histoplasma, el criptococo y la cándida, son los más frecuentes. No significa que los otros no se hallen, solo digo que los más frecuentes son estos. Cuando hablamos de las micosis subcutáneas, ¿sí?, hablamos de que tienen que atravesar la piel, ¿se acuerdan? Entonces, para atravesar la piel necesitan un camino, y ese camino es un trauma, una erosión, una ruptura, una pérdida de la continuidad de la piel. Si la piel se agrieta, expone al tejido subcutáneo. Profesor, ¿no puede ingresar por las áreas mucosas? ¿Perdón? Por las áreas mucosas no puede ingresar. Es que tiene que haber una lesión de piel. Sí. Las mucosas, o sea, la piel externa se protege con queratina, la piel de mucosas se protege con secreción y enzimas. Entonces hay un modo de protección en ambos casos. Aunque las mucosas son más débiles que la piel externa, igualmente tienen un grado y un margen de protección. Tiene que haber, para que haya un ingreso al subcutáneo, tiene que haber una lesión en la piel, o en la externa o en la mucosa, pero tiene que haber una erosión, una ruptura de la piel, una pérdida de la continuidad. O sea, la piel está así y de repente se abre. En esa abertura es donde les da acceso a que puedan ingresar al tejido subcutáneo. Profesor, ¿y en caso del cabello también tiene que haber una lesión? Algo así. No, porque no hay una compuerta o un cierre entre el cabello y el folículo piloso. Solo hay secreción. Entonces sería más fácil que entre. Claro, pero ahí solo produce foliculitis, no tiene acceso al tejido subcutáneo. Afecta la raíz o la papila del pelo y afecta a las glándulas, la glándula sebácea. O sea, en conjunto, lo que es el folículo piloso. Y en el cuero cabelludo igual se podría ver. Se instala en la piel del cuero cabelludo, pero si hay lesión, tiene acceso. O sea, tiene que haber una ruptura en la piel. Necesariamente tiene que haber una compuerta. Tiene que haber algo que le permite ingresar. Y normalmente los hongos no atraviesan piel. No suelen atravesar, hacer, ruptura de células para tener acceso a través de ellas, como los virus, como algunas bacterias. No, en este caso necesitan una puerta de acceso, y esto es la pérdida de la continuidad. Ante las heridas intravaginales también. ¿Cómo? Heridas intravaginales también puede ser. Cualquier ruptura en piel, cualquier grieta, erosión, pérdida de la continuidad, es una puerta de acceso. Las aftas, los arañones, la erosión en mucosa oral, en mucosa vaginal. Acuérdense que hay hongos que son de hábitat en mucosas sin piel y que podrían, por una sobrepoblación, producir
morfología. Acuérdense de eso, o sea, la sobrepoblación o la pérdida o la disminución de defensas en el huésped hace de que se produzca la enfermedad. Y ahí se acabó. Este cuadro No sé, no. Oye, entonces, no se ve. No. Creo que, a ver, si lo pongo de este lado, de repente sí se ve, ¿no? Sí, más o menos. ¿No? ¿Ya no se ve? Sí, sí, la veo. Ahí está. En este cuadro que les han puesto, ¿no? Que debe ser foto de un libro, menciona la enfermedad, el agente etiológico, o sea, quién la produce, cuál es la morfología típica, o sea, cómo se ve este hongo en piel, ¿no? Pues decimos, por ejemplo, la esporotricosis, que es la enfermedad, está producida por el esporotrix. Es una levadura pleomorfa. Listo. ¿Qué es pleomorfo? Leo. A ver, ilumínenos con su sapiencia. ¿Qué es pleomorfa? Una forma irregular, tal vez. Tal vez. Ajá. ¿Qué dice el señor que está googleando? ¿O estás chateando con alguien más? ¿Ah? No me carga la Ah, no te carga el internet. Es una diversa Te forma. van- ¿Ah? Es una diversa forma. Exacto. Pleomorfo es aquella que tiene varias formas de aspecto. Por eso se dice levaduras pleomórficas. Tienen varias formas en su crecimiento. Son esféricas Ovaladas. o son ovaladas, dependiendo de si crecen acompañadas o crecen solas. Presentan pequeñas yemas. Eso significa que la levadura se ve redonda y a veces tiene una tetita, por usar un término más o menos coloquial, ¿no? Que se ve redonda y se ve una tetita, ¿no? Entonces tienen pequeñas yemas. La reacción habitual en el huésped o anfitrión, ¿sí?, es un granuloma. Significa que se forma como una especie de como un nodo que por lo general es externo, o sea, se ve como un pequeño nodo de queratina sobre el hongo, y en algunos casos podría infectarse y ser supurativo. En el caso de los demás, miren, no son frecuentes. El cromoblastoma, el micetoma, pues son hongos con variedades y que dentro de nuestro medio no son muy frecuentes, ¿sí? Pero en este cuadro, como lo pueden ver, indican la enfermedad, quién la produce, cómo es que se observa al momento de tomar la muestra y qué es lo que produce en el huésped. Profesor, ¿qué libro es ese? Buena pregunta, yo también quisiera saber. Más arriba está el subtítulo, pero ¿Dónde? ahí dice tabla 7. Tabla 72.1, ¿de dónde? Pero ahí se le ubica ya con esa tablita. A ver, ubícalo con esa tablita. En el libro de Anderson, creo que No, no creo. Ya le dije, ¿no? En la siguiente mitad, ¿sí?, les vamos o para el día del examen, voy a subir al Canvas artículos de lectura, ¿ya?, que van a realizar. Vamos a tener, si tenemos, nos quedan 6 clases,
Después del examen, pues voy a subir 5 artículos, ¿no? Para poderlos desarrollar, y en la última clase, ¿ya? En la última clase, que vamos a tener igual que esta, ¿no? Vamos a desarrollar la clase en la primera hora, y en la siguiente, en la segunda mitad, vamos a desarrollar, a hacer una pequeña exposición de los artículos. En el caso de ustedes, igual, ¿cuántos grupos son en práctica? 3, ¿verdad? Entonces se van a agrupar igual, o sea, los mismos grupos de mesa para el desarrollo de los... Es casi para final de siglo, ¿no? No, los artículos se desarrollan por semana. Ah, ya, a partir de la semana 9. Y van a haber 4 o 5 artículos en la semana 9, 10, 11 y 12 y 13 de repente. Ya, 5 artículos. Pero voy a subir en la semana 8, a partir de acá. Pues lo vamos a subir desde la 9 hasta la 13. Profesor, ¿y en la C2 cómo se va a hacer participación también? ¿Cómo? En la C2. Sí, todo es participación. Actividad de participación, de desarrollo en práctica. Todo lo que ustedes comenten. Listo. Ya, entonces vamos bajando para desarrollar.